Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining through your English class. I hope you be okay. We are going to return to the activities. Well, before this weekend or maybe this holy weekend, this time for vacation is in, and we're going to continue studying. Okay, bienvenidos. Gracias a todos por conectarse. Estamos regresando, ¿verdad? De la semana de vacaciones, de la Holy Week, de la Semana Santa. Esperando que haya sido un tiempo en el cual, pues, en primer lugar, hayan podido meditar en la parte, digamos, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De recordar esa fecha importante. Y por otro lado, ¿verdad? Haberlo compartido con nuestros seres queridos y nuestros familiares. Bueno, vamos a arrancar, ¿verdad? Y vamos a ir con la serie de las Beatitudes. En este caso, ya terminamos de ver, digamos, todos los pasajes. Recuerden que Matthew 5 o Mateo 5, que es la cita bíblica, tiene del 1 to 12 versículo, tiene 12 versículos. Entonces ya estuvimos viendo todos aquellos que tenían que ver, digamos, con each one of the Beatitudes, cada una de las bienaventuranzas. Pero nos han quedado algunas cosas que debemos de aprender. En el caso de las versiones en español, es común que comiencen, digamos, cada bienaventuranza con la palabra bienaventurados. En algunas traducciones al español se cambia la palabra bienaventurados por dichosos. En el inglés, como hemos estado revisando, ¿verdad? Lo que aparece más es la palabra blessed, ¿verdad? La palabra blessed, que es como benditos, ¿verdad? Sería como, se puede traducir como benditos o incluso podríamos decir bendecidos. Sin embargo, vamos a profundizar un poco más en esta palabra, en la palabra blessed, blessed. Y lo vamos a hacer de acuerdo a lo que es una de las traducciones al inglés, que es la Amplified Bible o la Biblia amplificada. Debemos tomar en cuenta que a pesar de que esa palabra, el original, ¿verdad? Es un poco diferente a las traducciones, se ha tratado de buscar en cada idioma aquella que, digamos, sea más fácil de representar. Diría yo que quizás en el español surge ese término de bienaventurado. Y cabe destacar también que si se busca, digamos, en la Biblia, no es la primera vez la que aparece la palabra Macarios en Mateo, sino que también aparece en los Psalms o en los Salmos de David, ¿verdad? Entonces, hemos dicho o decíamos al principio de esta serie que la palabra Macarios, que proviene del hebreo, puede significar feliz, afortunado y bendecido. Esas son las formas, digamos, o significados que esta puede tomar. Feliz, afortunado, bendecido. Entonces, algunos, ¿verdad? Dicen, bueno, bienaventurado significa dos veces bendito o doble bendición. En otras traducciones la han cambiado por dichoso, que sería muy parecido a afortunado. En inglés tenemos blessed, que sería más bendito, bendecido. Pero es interesante ver cada uno de los términos que aparecen acá, miren, en la Amplified Bible. Vamos a ver el capítulo completo, ¿verdad? En esta semana, pero no vamos a ir leyendo, digamos, todos los versículos, sino que la idea es concentrarnos en la explicación que tiene la Biblia amplificada del inglés para el término blessed. Entonces, notarán, ¿verdad? Que aquí tenemos The Sermon on the Mount o The Beatitudes. Ese es el título que está en Matthew, el Sermón del Monte, las Bienaventuranzas. Si quisiéramos buscar bienaventuranza en inglés o traducirlo a inglés, sería esa palabra, Beatitude. Esa sería la palabra de bienaventuranzas. Pero como hemos visto, en ninguna de las traducciones al inglés aparece esa al principio en los versículos, solo aparece como en el título. Bien. Luego vamos a ir viendo que del versículo 1
to the versicle number 12 hasta el número 12, pues es esta parte. Ya del 13 en adelante, de Matthew 5, 13, ya es otro tópico, ¿verdad? Siempre el sermón del monte, pero otro tema. Entonces, vamos a ir revisando cada una de ellas. Vamos a ir a la primera. Vea, y la primera está en el number 3, en el versicle number 3. En el versículo número 3 encontramos la primera. Aquí nos dice que blessed is spiritually prosperous, happy to be admired. Veamos esas tres palabras que definen la palabra blessed del inglés. Dice espiritualmente próspero. Esa sería una forma de verlo. La otra dice happy, feliz. Es muy similar a lo que dice en el hebreo Macarios, ¿verdad? Feliz. To be admired. Alguien que puede ser admirado. Admirado por su bendición, digamos, o por lo que ha recibido. Entonces, vean en el number 3 tenemos esas tres palabras. Vamos a ver el día de ahora también el number 4. Este dice forgiven, refreshed by God's grace. Este tiene dos definiciones más para esta palabra. Dice perdonado, eso es forgiven, alguien que ha sido perdonado. Y en segundo lugar nos dice alguien que ha sido refresh, viene de refrescar, vea que ha sido refrescado, pero podríamos verlo como que ha sido restablecido por la gracia de Dios. Vea, sería otra forma de verlo, restablecido por la gracia de Dios. Bueno, entonces ahorita tan solo en el versicle number 3 y en el versicle number 4 encontramos por lo menos 5 formas diferentes de describir la palabra blessed. Es decir, si nosotros lo vemos así como blessed y lo asemejamos que viene de blessings, pues podemos decir, bendición, bendecido, bendito. Podríamos verlo de esa manera. Pero en este sentido, vamos a la Amplified Bible y por lo menos en los primeros dos versículos, en el 3 y el number 4, donde aparece la palabra, nos dan 5 ideas muy diferentes. La primera nos dice es espiritualmente próspero, o sea que aquí nos está diciendo que algunos hacen de cuenta y caso que el gospel o el evangelio de Jesucristo es el evangelio de la prosperidad. Y lo primero que hacen ver es que como que la prosperidad tiene que ver con el money, con tener too much money, many money. Give me money, give me money. Y no es así. Aquí nos dice que hay una espiritualidad que puede ser prosperado, alguien espiritualmente y no necesariamente materialmente. Y está hablando de alguien que ha sido bendecido con algo que ves mejor que las riquezas. La espiritualidad puede ser prosperada. ¿Por quién? Por Dios mismo. Luego nos dicen happy. Esa sería quizás la más sencilla de todas las que aparecen acá. Feliz, ¿verdad? Feliz. Podríamos decir sinónimo de dichoso. Feliz o alguien dichoso. Y luego to be admired. Eso es interesante porque nos está diciendo que es alguien que es digno de ser admirado. Que por esta cualidad, por esta bendición que está recibiendo, por esta bienaventuranza que está recibiendo, esa persona a los ojos de los demás debería ser digno de ser admirado. Bien, ahora veamos algo más. En el número 4 encontramos forgiven. Aquí nos están diciendo que aparte de los 3 que acabamos de leer, se agrega a que alguien bendito, de acuerdo a la palabra blessed, retomando el hebreo original que es Macario, es alguien que ha sido perdonado. Es alguien que Dios ha venido y en su gracia le ha dado ese perdón y le ha permitido ser una nueva persona. Ahora, veamos cómo está esto relacionado, porque a medida vayamos avanzando, hoy solo vamos a hablar de esas dos, pero a medida vayamos avanzando esta semana, estamos queriendo hacer como un resumen de lo que hemos estudiado en esta serie de las Beatitudes. Entonces, nótese que en esta nos dice la primera, el number 3,
era the poor in spirit, los pobres en espíritu. Bienaventurados, benditos, los pobres en espíritu. Ahora, allí está la relación. Vean la relación que hay entre lo que sería un pobre de espíritu y ser espiritualmente próspero. Es decir, los pobres de espíritu son personas espiritualmente prósperas. Pareciera una contradicción y de hecho lo es, pero nos la aclara en el sentido de que, bueno, estamos hablando de pobreza espiritual y pobreza material, riqueza espiritual y riqueza material. Son cosas que, a pesar que podrían estar relacionadas, no necesariamente lo estén. Porque hoy escuchamos mucho que dice alguien, es que si usted camina bien, usted hace las cosas bien, usted viene a la iglesia, da el diezmo y eso y lo otro, usted va a ser prosperado materialmente, lo cual no es del todo cierto. Llevar una vida piadosa no es sinónimo de que voy a ser alguien rico. Eso no se encuentra en la Biblia. Jesús nunca habló de esa relación. Vea, al contrario, él habló de lo opuesto. Habló de que en el evangelio, o las personas que se iban a dedicar al evangelio iban a sufrir por falta de escasez de cosas materiales. Él mismo le dijo a sus discípulos, miren, el Hijo del Hombre no tiene dónde dormir, no tiene casa, no tiene que comer. Bien. Es decir, ahí hay que poner un poquito de pausa porque no siempre va a ser así, porque a veces nos hace que pensar que si me porto mal, entonces me va a ir mal financieramente, que si me porto bien, Dios me va a bendecir, vea, con cosas materiales, y eso no es así, no es una relación directamente proporcional, son cosas separadas. Ser pobre de espíritu es muy diferente o es todo, digamos, lo contrario a estar hablando de pobreza material. Así como ser espiritualmente próspero es todo lo contrario a ser materialmente próspero. Ahí nos dice luego que son felices, son personas felices, porque teniendo o no teniendo, ellos son felices. Cuando nos hacen falta las cosas, podríamos pensar, hay tristeza, pero si estamos tomados de la mano de Dios, va a haber felicidad, tengamos o no tengamos las cosas materiales. Y por último, dignos de ser admirados. ¿Por qué van a ser admirados? Bueno, precisamente por esa cualidad de que saben tener felicidad en medio de la pobreza. ¿Sí? Aquí se me viene quizás a la mente aquello que vimos cuando estuvimos en la Christmas Week, donde hablábamos del cuento de A Carol Christmas, donde sale el personaje de Scrooge, y que él ve como su empleado, ¿verdad? Al que trataba mal, a pesar de que no tenía dinero, no tenía nada, su familia estaba feliz en la Navidad. Y él teniéndolo todo, estaba solo y triste. Bueno, y por último, ¿verdad? En el número 4 encontramos dos relaciones o dos palabras que tienen relación con who mourn. Recordarán que eso de mourn es llorar, llorar por alguien que murió, ¿verdad? Tiene que ver con ese quebrantamiento que sufrimos cuando perdemos a un ser amado, a un ser querido. Entonces, acá nos dice que benditos aquellos que lloran, pero que lloraban ¿por qué? No por la pérdida de un ser querido, sino por la culpa de haber hecho los que hemos llorado por hacer cosas que no debimos de hacer, cosas que hemos reconocido delante de Dios que fueron unos grasos errores y que debemos de corregirlos como tal, debemos de arrepentirnos de esas cosas. Entonces, por eso relaciona esta bendición, esta blessed, a el perdón de Dios, pero no solo el perdón, sino también la gracia de Dios. Recordemos que para acercarnos a Dios hay dos elementos. Uno es la faith y la otra es la grace. La fe y la gracia. La faith, dice un predicador por ahí, muy famoso, es el conducto, ¿verdad? A través del cual usted llega a la gracia divina. Somos perdonados por Dios, no por nuestra fe, sino que somos perdonados por su inmensa gracia. Siempre y cuando sepamos reconocer que nos hemos equivocado y tengamos un arrepentimiento genuino. Bueno, that's un avión. Así vamos a seguir esta semana.
examinando porque nos iremos dando cuenta que en la Amplifiable Bible hay una explicación diferente para cada vez que aparece la palabra Macario o Blessed, que sería la palabra que vamos a encontrar en el inglés. Ok, that's gonna be all. Bueno, estamos trabajando con lo que son los past tense, el simple past tense. Vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? En donde vamos a aplicar a uno de los discursos, a un speech de los más famosos que existen en la actualidad. Estamos hablando acá del señor Steve Jobs, quien fue el CEO en Apple, ¿verdad? Y también de otras empresas. Bueno, no voy a poner el video en la clase por la cuestión que hay con YouTube de problemas a veces que se graban los videos que ya están subidos, ¿verdad? Por el copyright. Pero sí les voy a compartir el enlace. Entonces, yo quiero pedirles de favor que entre el día de ahora y la clase de mañana traten de adelantar viendo este video. Cuando menos, véanlo 3 veces, 3 times. Véanlo la primera vez, luego véanlo una segunda vez, and then the 3 times, por tercera vez. Vean por lo menos 3 veces este video, ya sea el día de hoy, por lo menos para mañana necesito que lo hayan visto la primera vez. Bien. El siguiente día pueden verlo nuevamente y luego véanlo una vez más. Yo este video lo vengo viendo, creo como desde el 2010 más o menos, vengo viendo este video. Lo he visto muchas veces y cada vez que lo vuelvo a ver, aprendo más del video o me fijo quizás en detalles que en algún momento pasé por alto. Así que igual que como todo ejercicio, ¿verdad? Se recomienda que si usted va a resolver un ejercicio de English, un ejercicio de Mathematics, un ejercicio de Science, cualquier cosa que esté resolviendo y tenga un enunciado, se recomienda a nivel pedagógico que se lea 3 times, que usted lo lea 3 veces para comprender bien, ¿verdad? Para analizar bien qué es lo que se está pidiendo. Entonces, mi solicitud sería, ¿verdad? Rogarles que vean este video en 3 ocasiones, por lo menos 3 ocasiones. El link se encuentra acá en este documento que se los voy a compartir. Y en este mismo documento está todo el discurso que él dio en la Universidad de Stanford, ¿verdad? Esto fue on June 12th, 2005. Imagínense, es un video del 2005, cuando él dio este discurso. Estamos hablando que en 2 años más, este año, sí, en 2 años más, esto va a tener 20 años de él haberlo pronunciado. Cuando vayan al enlace, es este que está acá, debo acotar, es el canal oficial de la Universidad de Stanford, ¿verdad? Porque ahí es donde él llegó a dar este discurso como invitado a lo que es un commencement address. Curiosamente, eso de commencement address es la ceremonia de graduación, ¿ya? Aunque en inglés existe graduation como tal y que quizás para nosotros sería más fácil hablar de una graduation, en las universidades no se usa ese término, ¿verdad? Sino que se usa este término de commencement address, que si lo traducimos al español, pues tendría que traducirse como la ceremonia de graduación, ¿verdad? Así sería, ceremonia de graduación. Ese es el canal oficial de Stanford, ¿verdad? Pero creo que tengo uno más. Cuando lo vayan a ver, yo les recomendaría que activen acá los subtítulos, ¿verdad? Si, digamos, usted los ve en YouTube y los tiene desactivados, los activa acá y asegúrese que estén en inglés, ¿verdad? Para verlos así. Les voy a enviar otro porque hay otro que está en inglés y está en español. Les voy a compartir ese otro video que tiene, digamos, el subtítulo en inglés y el subtítulo en español. Para que usted vea, digamos, ya sea el que está así bilingüe o este que es el original. Este que estamos viendo es el original, eso es el oficial.
Y sí hay otros, ¿verdad? Como les repito, que han subido quizás de otras cuentas, que no es el oficial, es el mismo video, pero no está compartido por la casa de estudios en donde se dio esto, o en donde grabaron, digamos, originalmente. Bien, ¿qué vamos a hacer con esto, verdad? Porque la clase de hoy es más que todo para explicar hacia dónde vamos a apuntar con este análisis, porque vamos a hacer un análisis de este speech. Eh, Normalmente a eso se le conoce como el discurso de Steve Jobs en Stanford, pero tiene un título, ¿verdad? Tiene un título, y es este que está acá. You got to find what you love. Ese es el título, digamos, de su discurso. Ese you es la contracción de you have. You have got. ¿Se recuerdan que hemos dicho de que have got es para darle más énfasis? Porque cualquiera podría decir, bueno, tú tienes que encontrar el verbo tener. You have to find. You have to find what you love. Sería una forma que pensaríamos nosotros como en español, ¿verdad? Pensando en español, que así se debería decir en inglés. Pero cuando le agregamos el got al have, le damos más énfasis, ¿verdad? Esto es para hacer más énfasis. Vea, es como decir, bueno, debes de encontrar aquello que amas. No solo tener, ¿verdad? Tienes, pero con el deber de hacer. Ese es el título que él le dio a este discurso. Y hay algunos datos interesantes que preferiría que ustedes los escuchen por la misma voz de Steve Jobs. Pero voy a resumir algunos puntos para que despertar el interés en ustedes de ver este texto. Se considera uno de los mejores discursos de los últimos años, por lo menos de acá, de los últimos 30, 40 años para acá, se le considera a este uno de los mejores. Por lo menos está en el top 5 de los speeches o de los discursos más escuchados, más motivadores, ¿verdad? Y que tiene, digamos, mucha carnita a digerir, ¿verdad? O que podemos rasgar muchos aspectos de lo que él dijo en ese tiempo. No obstante, como el mismo Steve Jobs lo va a decir en su discurso, no es la gran cosa. Para él, ese discurso no fue algo muy elaborado, no fue algo que le costara mucho hacerlo. Cabe destacar, ¿verdad?, que está parado frente a un grupo de profesionales graduados, ¿verdad?, o recién graduados de esta Universidad de Stanford. Stanford es una de las universidades más prestigiosas de los United States. Si quisiéramos pensar en la number one, pues la number one es Harvard, ¿ya? Pero luego, pues por ahí podríamos ubicar Stanford entre, digamos, las principales universidades estadounidenses. Entonces, él está allí, está dándoles este discurso. Obviamente lo invitaron, digamos, en el momento de mayor fama que él alcanzó o cuando más se le reconoció, digamos, su influencia sobre el mundo de la tecnología. Y por eso, pues, la razón de que él estuviese allí. De ahí, como van a escucharlo, de las mismas palabras de él, es curioso que un hombre tan exitoso de negocios les llegue a hablar a un grupo de estudiantes graduados posiblemente de bachelors, de licenciaturas, de ingenieros o otras áreas, siendo el caso de que él no tiene ningún título, nunca tuvo ningún título, nunca se graduó de una universidad. Entonces eso es lo primero, digamos, que vamos a ver que Steve Jobs nos dice entre líneas. Pero luego él va a dividir, ¿verdad? Como lo vamos a ver acá, él va a dividir este speech en tres partes. Bien, entonces, si no sabemos quién fue Steve Jobs, debemos tomar en cuenta que aquí hay unos pequeños datos. Su nombre completo, digamos, como se le conocía popularmente como Steve, pero el nombre es Stephen Paul Jobs.
Dice que es an American business magnate, industrial designing, investor and media proprietor. Bueno, eso era lo que él fue, ¿verdad? Un magnate americano en los negocios, diseñador de cuestiones a nivel de industria, sobre todo tecnológica, y también se le podría decir como creador, ¿verdad? O por lo menos él era el que daba las ideas, ¿verdad? De lo que se necesitaba a nivel de lo que quería vender y otros eran los que lo hacían, ¿verdad? Y era el CEO, ¿verdad? Cuando veamos esto, siempre, hoy se ha puesto muy de moda esto, incluso en nuestro país, aunque cabe destacar que aquí no existe ese cargo, ¿verdad? En El Salvador ese cargo no existe. Este es un cargo que solo existe en las empresas norteamericanas y existen todas aquellas que son grandes empresas y multinacionales. Un CEO viene de Chief Executive Officer. Eso significa CEO. Chief Executive Officer, que lo traducen al español como el director ejecutivo de una empresa. Ese es el nombre, director ejecutivo de una empresa. Eh, Acá en el país, solo las transnacionales, ¿verdad? Tienen CEO, pero en nuestro país no existe este cargo. Es algo que solo existe en las empresas de origen, digamos, norteamericano. ¿Bien? Si quisiéramos equipararlo aquí, esto se parece a un gerente general, podría ser un administrador, ¿verdad? De la empresa, el gerente general, por ahí andaría, digamos, el cargo este. Dice que fue el co-founder of Apple Incorporation. Fue cofundador, pues, de Apple, pero no solo eso. Dice que fue the chairman and majority shareholder. Fue la persona que le dio, ¿verdad? Origen a los famosos estudios de Pixar. Vea que ahora son parte de Walt Disney. Cuando Pixar comenzó, era un estudio independiente. De ahí, como estudio independiente, logró colarse muy bien y ubicar algunas movies. La número uno de ellas es Toy Story, en sus inicios. Y pues debido al éxito, bueno, debo de hablar un poco de eso, quizás. Eh, las películas animadas de Pixar, cuando surge Pixar en adelante, hubo un cambio total en la animación de las películas de muñequitos, como las llamamos acá, o películas enfocadas para niños, puesto que antes de eso, pues la animación eran dibujos, literalmente dibujos hechos por personas que iban fotograma por fotograma. Pero lo que se le ocurrió a Steve Jobs es que todo lo que se hacía antes a mano, ¿verdad? Que hoy se hicieran en computadoras y que todos los diseños pudiesen ser con esas figuras como hacen 3 dimensiones. Ahí es donde nace Pixar. ¿Y quién era el jefe de Pixar? O el digamos, el que tenía la mayor parte de acciones, pues era este señor, Steve Jobs. O sea, él no solo estuvo en Apple, estuvo en Pixar, pero también se convirtió en el CEO de otra compañía que se llama Next. Next Solutions, comenzó el nombre de esto, que no es muy conocida quizás, ¿verdad? No es muy conocida acá, pero pues, porque era más una compañía de hardware, para fabricación de hardware, de piezas, componentes de computadoras, ¿verdad? Con el tiempo, pues esa empresa se volvió un fabricante de renombre, y van a ver ahí la relación que tiene entre Apple, Pixar y Next, ¿verdad? Él cuenta en su discurso qué sucedió en esas empresas. He is widely recognized as a pioneer of the personal computer revolution of the 1970s and the 80s. Well, se le considera a él, pues, el pionero, ¿verdad? De las computadoras personales y de toda la situación, digamos, de llevar las computadoras a uso doméstico en esa década, entre el 70 y los 80. Este,
debo destacar, ¿verdad? Si usted se interesa por el personaje de Steve Jobs, hay una película muy buena de él. Bueno, hay varias, pero la principal es la que hizo Ashton Kutcher, que él representa a Steve Jobs, ¿verdad? Este actor estadounidense. Esa película nos da muy buenas ideas, digamos, al respecto de cómo fue la vida de Steve Jobs. Eh, Nos deja ver que era un tipo angry, era muy enojado, ¿verdad? Era serious, era bastante serio. Eh, digamos, una personalidad muy dura, ¿verdad? Muy dura. A hard nut, diríamos en inglés, un hueso duro de roer, ¿verdad? Era alguien difícil, digamos, por lo menos trabajar para él. Hay muchos empleados que dan testimonio que era difícil trabajar para él, ¿verdad? Porque era muy exigente, muy demandante. Eh, y incluso en esa película de Ashton Kutcher ponen algunas cosas que las fuentes quizás no sean las más fidedignas, ¿verdad? Pero me imagino que tuvieron que investigar y han de haber llegado a esos eventos, ¿verdad? Como qué. Bueno, como eventos de que las personas decían que encontrarse con él en el ascensor de Apple era lo más terrible, ¿ya? Porque uno no sabía si por decirle un buenos días, lo siguiente que le iba a decir es, you are fired, estás despedido. Entonces le tenían miedo sus empleados porque tenía, digamos, una forma de ser muy acelerada y aparte de muy acelerada, un poco bipolar, ¿verdad? De que por rato andaba bien y por rato andaba mal. Y en una escena de esta película sale una parte en donde ya cuando Apple es una gran empresa, él llega con su auto y se estaciona en el estacionamiento de los discapacitados. Y eso sí, dicen que era una costumbre que él tenía, que él llegaba y él se estacionaba donde estaban los estacionamientos para discapacitados. Y quién le iba a decir algo si era el dueño, pero le pasó algo interesante y ahí lo vamos a ver. Así que quisiera que entre hoy y mañana le den ya un vistazo, ¿verdad? Yo les voy a compartir en un momentito los links, escuchen y pónganle atención porque recuerden que estamos viendo Past Simple Tense. Entonces, traten de ir viendo o de darse cuenta las frases, los verbos que él va a ir utilizando y notarán por qué es que vamos a usar este speech. Mañana vamos a comenzar a ver el texto, ¿verdad? Analizarlo y ya de entrada vamos a encontrar un montón de referencias al pasado, porque precisamente él se concentra en su discurso a hablar de 3 experiencias personales o de 3 situaciones personales de la vida de él y cómo esas fueron ocurriendo. Por lo tanto, usa past simple tense. En la mayor parte de su discurso vamos a encontrar alusiones al pasado simple y por eso es que lo vamos a estudiar. Well, that's gonna be all. Con eso nos despedimos el día de ahora. Esperen el documento y los links en un momentito para que puedan comenzarlo a ver. Thank you for coming. I wait you for tomorrow class. Goodbye, everybody. Bye, teacher. Goodbye. Thank you. Bye, teacher. Bye bye. Thank you so much.